Buenas tardes, familia de Fraternidad Ágape. Hoy tenemos el privilegio de comentar un versículo más de este hermoso taller que llevamos aquí en la Fraternidad, que se llama Semilla. Hoy vamos a comentar este versículo de 1 de Pedro 2:9, en donde nos habla de nuestra identidad, donde Dios nos está dando ese carácter de hijo, en donde nos define realmente quiénes somos, en quién creemos y sobre esa identidad que como sus hijos debemos de tenerla siempre presente. En este versículo es una gran promesa. Les decía, es 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una gran promesa nos hace el Señor, donde nos define pues como sus hijos. Por principio, en este versículo surgen tres preguntas bien importantes. ¿Quién soy? ¿Cómo obtuve mi identidad? ¿Y para qué estoy aquí? Creo que esas preguntas nos vienen a todos los cristianos, porque muchas veces no sabemos realmente cuál es nuestra identidad, a pesar de que llevamos tiempo compartiendo la palabra, aprendiendo la palabra de Dios. En primer lugar, Pedro se dirige a los hermanos en la fe, a ti y a mí, a todos aquellos que estamos en el camino, en el proceso de conocer a Dios. A ellos se está dirigiendo en esta promesa que dice: en el primer lugar, Pedro se dirige efectivamente a nosotros. De este modo hemos recibido nuestra identidad como cristianos, como discípulos de Dios. Empezando, el versículo dice que somos linaje escogido. Se refiere a la iglesia, al pueblo de Israel, ese pueblo verdadero, pero también alude a las personas individuales como a ti y a mí, porque no se refiere a un linaje racial. Se trata de personas nuevas de todos los pueblos, de todos los colores, de todas las culturas, personas extranjeras, peregrinos de todo el mundo. La identidad no nos las da el color de piel, sino el hecho de ser escogidos por Dios. En su infinita misericordia nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Como le decía a Jeremías, desde el vientre yo te conocía y desde antes que naciera yo te aparté. Los cristianos pues somos todos aquellos que fuimos escogidos por Dios. La primera identidad que tenemos es que fuimos escogidos. Tenemos ese privilegio, a pesar de que muchas veces estábamos hundidos en el pecado, sin importar la condición en la que estábamos. Dios nos ha escogido y nos ha dado una identidad, o muchas veces ni nos lo merecíamos. Desde el Señor, desde antes de nacer, Él ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Somos la herencia de Dios, somos aquellas personas que pasaremos la eternidad con Dios. ¿Cómo he recibido la identidad? Nuestra identidad es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios radica en estar siempre escudriñando la palabra de Dios, conociendo a Dios a través de su palabra, buscándolo a través de la relación íntima con Él,
a través de la oración. Así es como recibimos nuestra identidad. Mis amigos, ¿para qué estoy aquí? Como cristianos, principalmente para darle gloria y honra a Dios, para servirle hasta que Jesucristo venga. Nuestra responsabilidad es dar a conocer la grandeza de Cristo para adorarle y alabarle. ¿Sí? Tenemos una identidad y confiamos en Dios y supera todas las adversidades. Tenemos la capacidad como cristianos, mis amigos, de seguir adelante, de no confiar más, de confiar más cada día en el Señor. Mis amigos, estamos pasando situaciones difíciles en el mundo. Estamos pasando situaciones que solos nunca podríamos soportar o superar, pero no perdamos nuestra identidad como cristianos y agarrados de la mano de Dios, vamos a superar cualquier situación. Somos un pueblo escogido por Dios y como pueblo vamos a enfrentar y vamos a orar por el mundo, vamos a orar por nuestras autoridades, vamos a orar por nuestras familias y de esa manera, mis hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a tener esa fe bien puesta. Tenemos que estar bien cimentados en Jesucristo y de esa manera Él nos va a sacar adelante como linaje escogido, como real sacerdote, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Tenemos esperanza porque estamos en la mente y en los pensamientos de Dios, porque Él es primero en todo. Gracias, familia Fraternidad Ágape. Esperamos que esta palabra toque sus corazones y realmente nunca regresa vacía. Que Dios les bendiga.